Cordial saludo. Mi nombre es Cindy Caterine Manyoma, estudiante de la Universidad del Pacífico, del programa de Ingeniería en Sistemas del docente Esteban Andrés Díaz Mina. A continuación les voy a presentar un pechacucha con el tema minería de datos. La minería de datos es un campo de la estadística y las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones de grandes volúmenes de conjuntos de datos con el objetivo de encontrar patrones repetitivos o tendencias que expliquen el comportamiento de los datos determinados. La minería de datos surge para intentar ayudar y comprender el contenido de un repositorio de datos. Con este fin, hace uso de las prácticas de la estadística, algoritmos de búsqueda, próximos a la inteligencia artificial, redes neuronales y sistemas de bases de datos. Cuando hablamos de grandes cantidades de datos, el descubrimiento de conocimiento en base de datos o KDD se refiere al proceso de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y principalmente entendibles. Existen varias etapas de este proceso. El más importante es el usuario, ya que es él quien determina el dominio de la aplicación, es decir, decide cómo y qué datos se utilizarán en el proceso, y la complejidad dependerá de lo abstracto que sea el problema. Iniciamos con la selección de datos, que consiste en buscar el objetivo y las herramientas del proceso de minería, identificando los datos que han de ser extraídos, buscando los atributos apropiados de entrada y la información de salida para representar la tarea. En esta etapa de limpieza y preprocesamiento se determina la confiabilidad de la información, es decir, realizar la tarea que garantice la utilidad de los datos. Para esto se hace la limpieza de los datos, tratamiento de datos perdidos, remover valores atípicos o eliminar variables o atributos. En esta etapa de transformación de datos se mejora la calidad de los mismos con transformaciones que involucran ya sea la reducción de dimensión o disminuir la cantidad de variables del conjunto de datos, o bien sea transformándolos, como por ejemplo convertir valores que son números a categóricos. Selección apropiada de la tarea de minería de datos. Esta fase es la que se refiere a elegir el paradigma apropiado de la minería de datos, ya sea la clasificación, regresión, agrupación o según los objetivos que se hayan planteado en la investigación, predicción o descripción. Fase de elección del algoritmo de minería de datos. Cuando minamos, en realidad lo que hacemos es convertirnos en exploradores y nos adentramos en las dimensiones de los datos y descubrimos más de una técnica para la búsqueda del patrón y así poder obtener el conocimiento. Aplicación del algoritmo. Una vez seleccionadas las técnicas, el paso siguiente es aplicarlo a los datos ya seleccionados, limpiados y procesados. Es posible que la ejecución de los algoritmos sean varios, intentando ajustar a los parámetros que optimicen los resultados. Una vez aplicados los algoritmos al conjunto de datos, procedemos a evaluar los patrones que se generan y el rendimiento que se obtuvo para verificar que cumpla con las metas planteadas en las primeras fases. Para realizar esta evaluación existe una técnica que se llama validación cruzada. Si todos los datos se siguen correctamente y los resultados de la evaluación se satisfacen, la última etapa es simplemente aplicar el conocimiento encontrado al contexto y comenzar a resolver sus problemáticas. De lo contrario, entonces es necesario regresar a las etapas anteriores y realizar algún ajuste. La minería de datos es un proceso para detectar información de conjuntos grandes de datos de la manera más automáticamente posible. Sus objetivos es encontrar patrones y tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un contexto específico. Hoy en día, las organizaciones están acumulando grandes cantidades y cada vez mayores de datos en diferentes formatos y diferentes bases de datos. Esto incluye datos operativos o transaccionales, datos no operacionales y metadatos.
Pero ¿quiénes lo utilizan? La minería de datos se sitúa en el corazón de los esfuerzos analíticos en diversas industrias y disciplinas, tales como son las comunicaciones, seguros, educación, retail, bancos y manufactura, etc. Las ventajas que atrae la minería de datos es permitir descubrir información que no esperábamos obtener. Eso se debe a su funcionamiento con algoritmos, ya que permiten muchas combinaciones distintas y son capaces de analizar bases de datos enormes con cantidad de datos. Los resultados son muy fáciles de interpretar y no es necesario obtener conocimiento en ingeniería informática. Permite encontrar, atraer y retener clientes, y la empresa puede mejorar la atención a partir de la información obtenida, ofreciendo productos y servicios que necesiten. A pesar de todas las ventajas, se debe considerar que existen algunas desventajas del data mining, como una excesiva intensidad de trabajo que puede requerir una inversión en equipos y un alto desempeño en la capacidad del personal. En general, la minería de datos es el proceso de analizar los datos desde diferentes perspectivas y resumiéndolos en información útil, información que se puede utilizar para alcanzar los ingresos, reducir los costos o ambas cosas en diferentes empresas o compañías.